De mendigo a millonario. La increíble historia que inspira a toda Latinoamérica. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero la de Blanca es mucho más que eso. Es un grito contenido, una batalla marcada en cada línea, en cada arruga de su rostro curtido por la vida. Podrías verla y pensar que carga el peso de siglos, pero sus ojos, esos ojos brillan con una luz que parte el alma, con una esperanza tan viva que todo lo oscuro a su alrededor parece retroceder. Y allí está, plantada frente al imponente edificio de una de las grandes empresas en la Ciudad de México, un gigante de cristal y acero que parece tragar el cielo. El contraste no podría ser más brutal. Blanca con sus zapatos desgastados, su blusa humilde y la mano firme que sostiene a su hija Lía, de apenas 19 años, que hoy camina al borde del sueño que podría cambiar sus vidas para siempre. Las calles retumban con el ruido ensordecedor de los coches. El claxon constante, las voces aceleradas. Entre ese caos, bla. Al llegar al vestíbulo, las miradas caen como flechas afiladas. Algunos susurran, otros simplemente la ignoran, pero Blanca siente cada gesto clavado en su piel. Rodrigo, el CEO de esa empresa, aparece en su despacho alto y frío, revisando con ojos que ya han visto demasiado. Es un hombre acostumbrado a tomar decisiones sin dejarse llevar por sentimentalismos, pero al ver entrar a Blanca con Lía, escucha un ruido extraño en el fondo, que no sabe cómo interpretar. No es solo la imagen de madre e hija con apariencia sencilla. Es algo más, una fuerza vital que desarma su escepticismo. La entrevista transcurre entre preguntas concretas, rostros que no ocultan el juicio, y la voz firme de Blanca que no cede ni un centímetro. Cada respuesta lleva horas de sacrificio, en sus palabras combustión pura. Justo cuando parece que el primer muro, el temor al pasado, puede caer, aparece Julio, sin anuncio, sin permiso, como un fantasma de un tiempo que Blanca intentaba olvidar. Su sombra, la expresión de Blanca se hiela, sus manos tiemblan, pero sus ojos no dejan de buscar en Lía esa fuerza para seguir. Este hombre, con su presencia inesperada, trae consigo un conflicto que nadie quiere enfrentar, un huracán que amenaza con barrer todo lo construido. En medio del silencio tenso, con Rodrigo mirando cada movimiento, Blanca siente la pregunta martillando en su pecho. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger ese sueño frágil que lleva en sus brazos? Las palabras empiezan a flaquear, la incertidumbre la consume y el reloj se vuelve una amenaza más que un aliado. Y justo cuando el destino parece estar en un hilo, el teléfono de Rodrigo suena con una llamada que derriba el equilibrio. Cambia todo. La sala se llena de una tensión vibrante, de esas que queman la piel. Un giro inesperado que nadie vio venir, que promete que esta historia apenas empieza. ¿Podrá Blanca soportar la tormenta? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. El teléfono en la oficina de Rodrigo sonó con ese timbre seco que corta el aire frío del lugar. Todos giraron la cabeza, fijando la mirada en ese pequeño objeto que parecía tener el poder de cambiarlo todo. Rodrigo contestó. Su rostro, que hasta ese momento solo reflejaba concentración y cierto cansancio, empezó a palidecer a medida que escuchaba. Blanca y Lía sintieron cómo el silencio se apoderaba de la habitación. Cada segundo que Rodrigo permanecía en línea era una puñalada más al corazón, al pecho que cada vez se apretaba más. Rodrigo bajó la voz, luego simplemente colgó. Miró a Blanca con una mezcla de sorpresa y algo parecido al miedo. Es grave, murmuró Rodrigo, aún sin encontrar las palabras necesarias, pero lo peor estaba por venir. El botón en la puerta de la sala de espera se abrió de golpe, y entró un hombre vestido con un traje negro impoluto, pero con una sonrisa
que no alcanzaba a esconder una intención oscura. Caminaba con paso seguro y frío, directo hacia Blanca y Lía, como si las conociera desde siempre. El ambiente cambió de inmediato. La tensión se cortaba con un cuchillo. «Buenas tardes, Blanca», dijo aquel hombre, con voz suave pero clavada en cada hueso. «Soy David Martínez, jefe de seguridad y, más que eso, parte de tu historia». La sonrisa desapareció del rostro de Blanca, dejando al descubierto un gesto de terror que nunca antes había mostrado. Lía la apretó por el brazo, asustada. Rodrigo se quedó en silencio, rígido, como si le hubieran desarmado pieza por pieza en segundos. «No entiendo a qué te refieres», intentó Blanca, con la garganta seca, pero David no necesitaba esperar más. Sacó una carpeta negra y la abrió con calma, como quien muestra un as bajo la manga. «Tenemos aquí documentos, fotos, videos. Todo indica que Julio no es casualidad en tu vida, ni una simple sombra del pasado. Él es tu hermano, el mismo que desapareció hace 20 años tras un escándalo que tu familia pasó por alto y que esta empresa se encargó de enterrar». Blanca tragó saliva. Sus ojos se humedecieron de golpe. La carpeta era una bomba, no solo con pruebas que podían destruirla, sino que ponían en jaque todo lo que había logrado hasta ahora. «Julio, ese hombre, yo creía que solo era un error, un hombre roto alejado de mí. Pero, hermano, ¿de dónde salió?». La voz le temblaba y cada palabra parecía un golpe directo al estómago. Rodrigo cerró la carpeta de golpe y dio un paso atrás, incapaz de sostener la mirada. El peso en el aire era insoportable. Blanco como una hoja, se dirigió hacia la ventana. «Blanca, necesito que entiendas algo. No solo es tu pasado. Julio desapareció siendo un acusado de fraude millonario, y esta empresa lo pisoteó para que nadie más supiera. Pero parece que ahora quiere hacer ruido, y está usando a Lía para llegar hasta ti y hasta mí». La mano de Lía se aferró a la de Blanca con fuerza. La promesa de protección parecía ahora una broma cruel. Blanca sintió un nudo que le apretaba el pecho. No sabía qué era peor, el temor a Julio o la revelación de una mentira larga y profunda que había vivido toda su vida. Entonces, justo cuando el tiempo parecía congelarse, un ruido estridente rompió la escena. La alarma de la oficina se activó sin explicación. Luces rojas parpadearon y una voz automática anunció que había una amenaza interna. El conflicto agarró todos los rincones, como si el edificio mismo se rebelara contra ellos. Rodrigo se volvió con los ojos muy abiertos. «¡Hay una bomba en el edificio!», gritó, y todos corrieron al borde del pánico. Blanca sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En ese momento, la certeza la golpeó. No solo era su pasado, su familia, su lucha. Alguien había apostado a que todo esto explotara, literal y figuradamente. Lía lloraba, Blanca la abrazó y Rodrigo se quedó paralizado. Julio, el hermano oculto y enemigo, la bomba, el escándalo. ¿Qué venía ahora? El temblor de terror crecía más rápido que el humo que comenzaba a invadir la sala. Afuera, las miradas de los empleados, los murmullos y la huida caótica sorprendían a todos. Pero Blanca, en medio del desastre, solo repitió una sola palabra, rota y urgente. ¿Por qué? La respuesta, sin embargo, estaba a punto de estallar, pero nadie sabía todavía cómo, ni cuándo, ni con qué consecuencias. El temblor de terror crecía, el humo invadía la sala y la voz robótica seguía repitiendo en bucle, amenaza interna detectada. Por favor, evacuar inmediatamente. Blanca apretó a Lía contra su pecho. El corazón le latía tan fuerte que parecía romper costillas. Rodrigo se quedó rígido, con la mirada fija en la puerta. Todos corrían frenéticos, pero nadie sabía bien hacia dónde ir. Entonces, la puerta detrás de ellos se abrió de golpe. David Martínez entró sin aviso, pero no con aquel aire calculador de antes. Ahora parecía otro hombre, más desesperado, casi temblando. «¡Oh, no se muevan!», gritó, señalándolos con un arma. Un silencio cortante cayó sobre la sala.
El eco de sus palabras retumbó en las paredes, helando la sangre de todos. Los murmullos se convirtieron en un nudo de miedo, y en ese instante Blanca sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué diablos haces, David?», rugió Rodrigo, tratando de mantener la calma, pero la voz le fallaba. David respiró profundo, sudando frío, y entonces, en voz baja, casi un susurro, cargado de rabia y desesperación, soltó la bomba que nadie esperaba. «Yo no soy el jefe de seguridad, soy Julio». Blanca se quedó paralizada, tratando de encajar esa pieza imposible. Julio, su hermano desaparecido, el fantasma, el enemigo. Pero Julio no solo estaba ahí, delante de sus ojos, con un arma en la mano. Él estaba vivo. Las lágrimas le quemaban las mejillas. Lía soltó un grito ahogado y se abrazó a Blanca como si fuera la última vez. «¿Por qué?», balbuceó Blanca con la voz rota. «¿Por qué fingiste ser otro? ¿Por qué todo esto?». Julio dio un paso adelante. Sus ojos eran un torbellino de ira y dolor que se mezclaba con algo más oscuro, una especie de tormento que Blanca nunca había visto en él. «No solo soy tu hermano», dijo mientras apuntaba el arma con manos temblorosas. «Soy quien decidió acabar con esta mentira desde dentro. Esta empresa, Rodrigo, enterró mi nombre, destruyó mi vida y casi mata a toda mi familia». Rodrigo se quedó sin palabras, pálido, dando un paso atrás, y en ese movimiento su teléfono comenzó a sonar otra vez. Una llamada entrante que ahora nadie quiso contestar. Blanca sintió un ardor frío en el pecho. La traición mordía en cada palabra, en cada gesto. Julio dejó caer el arma por un momento y miró a Lía, que temblaba sin consuelo. «¿Sabes qué? Todo este tiempo, estando lejos, vi cómo la arrastraban a ella también en esto. Por eso volví, no para destruirla, sino para protegerla». Un rayo de esperanza, breve y frágil, iluminó el rostro de Blanca. Pero justo cuando parecía que algo podía cambiar, la puerta del despacho se cerró tras un golpe seco, y en la pantalla grande de la sala apareció un video en vivo, uno que dejó a todos helados. Era Lía, en un lugar oscuro, con alguien más que nadie había visto antes. Su rostro estaba mojado por lágrimas y miedo. «Si alguien intenta algo», una voz distinta advirtió, «ella muere». Silencio, un vacío enorme que absorbió el aire. Julio giró la cabeza, sus hombros se tensaron. «No estamos peleando por mi verdad, ni por tu futuro, Blanca. Estamos atrapados en una red que ni siquiera sé si podremos romper». Rodrigo, desesperado, miró hacia todos lados, sudando frío, comprendiendo que esto no era un simple escándalo, era una guerra. Y la bomba que imaginaban en el edificio no era lo peor que les esperaba. Blanca, con el peso de la amenaza clavado en sus ojos, apenas pudo decir: «¿Quién? ¿Quién está detrás de esto?». El eco de la alarma seguía resonando, mezclado con el latido acelerado de sus pechos, pero nadie supo qué contestar. En ese instante, la puerta se abrió lentamente y una voz frío y firme rompió el silencio. «Porque la verdad que buscaban es peor de lo que imaginan. Y ella», dijo señalando a Blanca, «es solo la primera pieza». El aire se volvió denso. La luz casi se apagó, y todos supieron que el verdadero infierno apenas comenzaba. El silencio se cortó de golpe. La voz, firme y helada, dejó a todos congelados en ese despacho, que ya olía a miedo y traición. «Porque la verdad que buscaban es peor de lo que imaginan. Y ella», señaló a Blanca, «es solo la primera pieza». Blanca sintió cómo el aire se volvía más denso. Su pecho se apretaba. La mirada de Rodrigo era un huracán de dudas y asco. Lía no paraba de temblar, atrapada entre el llanto y el miedo. Luego, como si el tiempo estallara, una luz parpadeó detrás de ellos. Una figura emergió en la penumbra. Una mujer. No cualquier mujer. La misma que Blanca creyó muerta hace años. La misma que se había ido sin decir adiós, dejando una herida abierta más profunda que cualquier otra. «Mamá», susurró Lía, incapaz de hablar más fuerte. Blanca sintió el mundo tambalearse.
La mujer caminó hacia ellos con pasos lentos pero firmes. El rostro era familiar y al mismo tiempo irreconocible. Había en sus ojos una mezcla de tormento y desafío que congeló por completo a los presentes. Pensaron que estaba muerta, dijo en voz baja, con una calma que dolía. Pero no. Me fui porque esta familia, esta empresa y todo lo que representa, me estaba matando desde adentro. Rodrigo dio un paso atrás, su rostro pálido como una hoja. ¿Qué es esto?, balbuceó, sin poder ocultar el miedo. La mujer alzó la mano, mostrando un sobre grueso y cerrado. Todo, documentos, audios, videos. La verdad que nadie quiso escuchar, que mi hermano nunca pudo contar y que han intentado sepultar con miedo, dinero y amenazas. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un ruido seco retumbó. Un estampido fuerte, seco, que hizo vibrar las paredes y hizo que Blanca se aferrara a Lía. Una explosión más, pensaron. Pero no hubo fuego ni humo, solo la caída inesperada de una pantalla gigante que mostró en vivo una grabación perturbadora. Un rostro conocido apareció, una mujer, misma que Blanca reconoció al instante, pero con una marca terrible en el rostro, una herida que no encajaba con ninguna historia anterior. ¿Quién es ella?, preguntó Rodrigo, con la voz temblorosa. Yo, dijo Blanco con voz quebrada. No había sido ella la que desapareció, sino yo. En un giro que nadie vio venir, Blanca cayó de rodillas, temblando como si el suelo se abriera bajo sus pies. La verdad, la gran verdad que cambió todo, apareció en la pantalla. Blanca no era la víctima ni la sobreviviente. No, era el monstruo que había llevado a Julio a la oscuridad. El video seguía, mostrando imágenes que solo un loco podría haber imaginado. Blanca, en días pasados, reuniéndose con alguien, entregando maletas, firmando papeles de una traición brutal. Lía gritó y se abrazó a ella, sin entender, y Rodrigo se llevó la mano a la cabeza, desesperado. La mujer que había llegado se inclinó hacia Blanca y susurró con dureza. Nosotros la protegimos, pero ella te traicionó primero, Blanca. Tú y la empresa han sido las verdaderas bombas en esta historia. Y ahora todo se desmorona. Un murmullo bajo inundó la sala, como si el aire se rompiera en 1000 pedazos. Julio bajó el arma, paralizado, perdido. Todo lo que se había creído hasta ese momento se desvanecía entre él. Blanca, esa mujer que había luchado como nadie, era a la vez la culpable y la víctima de un engaño aún más grande. La escena terminó con el eco vacío de un solo grito. ¿Por qué? Pero la respuesta no llegó, solo quedó una pregunta que quemaba a todos. ¿Quién era realmente Blanca? ¿Era ella la mendiga que soñaba con un futuro o la millonaria que llevaba la oscuridad por dentro? Y mientras la alarma seguía sonando, nadie sabía qué venía después, ni quién sobreviviría a la verdad que acaba de explotar. El grito quedó atrapado en la garganta de todos. Blanca, sin poder moverse, miraba la pantalla, las lágrimas surcando su rostro como ríos de fuego y hielo. Rodrigo buscaba palabras que no encontraba. Lía seguía abrazada, temblando como una hoja a punto de caer. Y la alarma seguía sonando, metáfora de sus corazones desbocados. Pero entonces, justo cuando parecía que el mundo se iba a desplomar, la pantalla se tornó negra y un silencio absoluto cayó en la sala. El aire se espesó, como si de repente todo peso hubiera caído sobre sus hombros. Y en ese instante, un mensaje apareció en letras rojas, titilando: error de sistema, transmisión interrumpida. Un segundo después, las luces se apagaron. El edificio entero se sumió en una oscuridad total, solo rota por el parpadeo nervioso de los teléfonos celulares de los empleados, que buscaban desesperadamente alguna señal. El caos creció en cuestión de segundos. ¿Qué diablos está pasando?, gritó Rodrigo, intentando mantener la calma. ¡Luces, ya! ¡El sistema de emergencia! Pero no hubo respuesta, ni luz, ni sonido. Nada, solo un zumbido grave y extraño que empezaba a sentarse en las paredes. Blanca notó un frío helado que bajaba por su espalda. Algo no estaba bien.
De repente, un ruido seco y brutal resonó desde arriba, un estrépito seguido de golpes lejanos que sacudieron el suelo. Algo gigante caía. ¿Una explosión? ¿Un derrumbe? No, era peor. La pared del fondo se desmoronó y una figura apareció entre el polvo y la oscuridad. No era otra que la mujer que todos creían muerta. Pero no solo eso. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de una locura tan profunda que helaba la sangre. «¡Basta!», gritó ella con una voz rota y furiosa. «Esto se terminó». Blanca sintió que su cuerpo se paralizaba, que las uñas se le clavaban en la carne, que el aire le arrancaba un grito ahogado. La mujer avanzó entre ellos, dejando atrás una estela de miedo tangible. Pero lo más impactante no fue su mirada ni su voz, sino lo que llevó en la mano, un maletín negro, cerrado con un candado rojo que parecía latir con una vida propia. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Rodrigo, sin poder ocultar el pánico. La mujer sonrió, una mueca amarga y amarga. «No es lo que creen. Ni Blanca es la víctima, ni yo estoy muerta, ni Julio es el enemigo que imaginan. Todo esto es un juego, y yo soy la reina que mueve las piezas». El silencio se tragó las palabras. Cada mirada se clavaba en ella como si vieran un monstruo. Blanca quería gritar, correr, desaparecer, pero la voz continuó, firme y cortante. «Yo creé la empresa, yo orquesté la caída de mi hermano, y yo fabriqué la mentira de Blanca». Un nudo explotó en el pecho de Blanca. Todo dejó de tener sentido. «¿Qué dices?», balbuceó Lía, sin poder creer lo que oía. La mujer rió, un sonido que no avanzaba a la alegría, sino al desgarro. «No hay nada real en esta historia, porque todo es teatro. Blanca, tú nunca fuiste mendiga. Julio nunca les apareció. Lía no es tu hija verdadera». El eco de aquella bomba detuvo el tiempo. En la oscuridad, solo se escuchaba el latido frenético de sus corazones. «¿Qué?», exclamó Rodrigo, dando un paso atrás. «¿Estás loca?». La mujer se detuvo, sacó el maletín y lo dejó caer al suelo. El clic del candado abriéndose fue la sentencia. «Abramos el telón», dijo con una sonrisa cruel. «Lo que hay aquí cambiará todo para siempre». Sacó una carpeta llena de papeles y fotos, pero junto a eso, un USB. Lo puso en un pequeño equipo que milagrosamente la sala tenía, y en la pantalla otro video comenzó. Más oscuro, más frío. Pero esta vez no era Blanca, era Rodrigo. Él en cámara oculta, entregando documentos a alguien, conspirando, traicionando a todos. Blanca sintió el piso caer a sus pies de nuevo. Rodrigo se quedó mudo, con la cara blanca a niveles pálidos. «¿Por qué?», susurró Blanca, con lágrimas y miedo. La mujer se acercó, con una sonrisa que partía el alma. «Porque nada en esta historia es lo que creen. Ni Blanca es la víctima, ni Rodrigo es el salvador. La verdad es que todos están atrapados en una telaraña de miedo, juego y traición. Y yo soy la que mueve el hilo más grueso». Un murmullo cegó la sala. Gente susurraba, algunos lloraban, otros gritaban acusaciones. Y mientras la mujer alzaba la mirada, susurró una última frase que heló hasta la médula. ¿Quieren saber quién es Blanca en realidad? Prepárense para perderlo todo, porque ella no es la persona que creen que han conocido, ni siquiera es humana. Un golpe sordo retumbó a lo lejos. La oscuridad, la alarma y el murmullo se mezclaron en un crescendo imposible. La verdad acababa de romper todas las reglas, y el infierno apenas había empezado. El silencio que siguió a esas palabras cortó el aire como un cuchillo. Nadie se movía, nadie respiraba bien. Blanca sentía que el pecho se le encogía, que la garganta se apretaba y las lágrimas quemaban. Rodrigo bajaba la mirada, como tratando de esconderse detrás de su propia sombra. Lía solo lloraba, abrazada a su madre con una fuerza que dolía. De repente, la oscuridad explotó en un ruido seco, un estruendo eléctrico, un crujido intenso y todo el edificio tembló como si fuera a caerse. Un ruido ahí, justo arriba, donde nadie debería haber estado.
Entonces las luces se encendieron de golpe, pero no era la luz normal. Era una luz roja, roja sangre, inundando la sala con un brillo que parecía quemar la piel. Un cuerpo apareció, colgado del techo con cuerdas que chocaban contra el metal oxidado de las vigas. Era la mujer, la mamá que todos creían muerta, pero su rostro estaba cubierto con una máscara blanca, lisa, sin rasgos, sin ojos, sin boca. Solo esa calma fría que hiela el alma. Un grito aterrador escapó de los labios de Blanca. ¡No puede ser! Antes de que alguien pudiera reaccionar, la máscara cayó al suelo con un golpe seco. La mujer estaba viva, pero no era ella, no era la que habían conocido. No era humana. Sus ojos, cuando se descubrieron, eran negros, sin brillo, sin vida. Un vacío oscuro que absorbía todo a su alrededor. Su boca se abrió, pero no salió palabra, solo un sonido gutural, extraño, como un eco de algo que no debería existir. Blanca dio un paso atrás, el corazón a punto de romperse. Rodrigo tomó su teléfono con manos temblorosas, pero en lugar de llamar, dejó escapar una risa seca amarga. ¿Sabes qué pasa aquí, Blanca?, dijo Rodrigo, pero su voz sonaba ajena. Demasiado profunda, demasiado fría para ser la suya. El cuerpo de Rodrigo empezó a cambiar. Sus facciones se distorsionaban, su piel se oscurecía, y en un instante, con un gesto horrible, su rostro desapareció, reemplazado por una máscara igual a la de la mujer del techo. Lía se aferró al cuerpo de Blanca aterrorizada. «No», susurró Blanca, incapaz de creer lo que veía. La mujer del techo descendió con pasos lentos, casi levitando en el aire rojo. Sus manos cubiertas de frío, extendidas hacia Blanca y Lía, un acto entre amenaza y promesa. Porque no solo ustedes están atrapados. Todos, absolutamente todos, somos piezas de una creación que no es humana. Ni Blanca, ni Julio, ni Rodrigo, nadie. Somos marionetas. Humanos que un día dejaron de serlo. Y la verdadera verdad es que esta historia no es un escándalo, es un experimento. El corazón de Blanca latía con fuerza descontrolada. Sentía que la mente se le rompía. De repente recordó una cosa, su reflejo en el vidrio de la entrada. ¿Qué había visto realmente? ¿Quién era ella? La mujer se inclinó hacia ella, y con una voz que no era voz, sino un susurro mecánico, dijo: «Blanca, tú no eres humana. Nunca fuiste. Has sido un programa, una simulación. Las lágrimas que creíste reales fueron código. Tu vida, un engaño artificial». El mundo de Blanca se hundió. Lía gritó confundida y rota. «¿Cómo es posible?», balbuceó. Pero la mujer solo señaló hacia la gran ventana, y un video comenzó a reproducirse. Imágenes de fábricas secretas, laboratorios, seres idénticos a ellos, archivos con rostros borrosos, experimentos donde cortaban el ADN y borraban memorias. Y en la pantalla se mostró un hombre sonriendo con maldad. «Él», dijo la mujer señalando, «creó este juego, y ustedes son solo su mundo dentro». Blanca sintió cómo el suelo desaparecía bajo ella. Rodrigo, Lía, hasta ella misma, piezas de algo más grande, algo que los había jugado desde siempre. Antes de que pudiera evitarlo, el edificio tembló una vez más. La alarma dio un último grito. En ese momento, una voz, diferente a la anterior, suave, cálida, resonó desde las sombras. «No todo está perdido». Una figura apareció, una luz tenue que rompió la oscuridad. Una mujer con los ojos llorosos, todavía humana. «Blanca, si quieres entender quién eres realmente, tienes que elegir la verdad o la ilusión». Pero el tiempo se acababa. La explosión que habían temido empezó a tomar forma, no en el edificio, sino en sus propias mentes. Y mientras todo se desmoronaba, una pregunta quedó en el aire. ¿Quién será entonces Blanca? ¿Una mujer real luchando por la verdad? ¿O solo un código que sueña con libertad? Y sobre todo, ¿quién podrá salvarlos de la mentira que ellos mismos son? El mundo que creían conocer había dejado de existir.
El juego apenas comenzaba. La luz roja se clavaba en los ojos de todos, quemándolos sin piedad. Blanca apenas respiraba, sintiendo que el corazón le explotaba en el pecho. Rodrigo temblaba. Lía se aferraba a ella con uñas y dientes, y la mujer enmascarada flotaba con una calma que helaba hasta la médula. Pero justo cuando el aire estaba tan cargado que parecía a punto de estallar, la máscara se volvió a alzar. El rostro de la mujer se transformó de repente, y lo que apareció fue algo que nadie podía creer. No era humana, no realmente. Sus ojos, negros como la noche más oscura, brillaban con un fuego extraño, y su piel empezó a volverse translúcida, como si su esencia misma estuviera desmoronándose ante sus ojos. Su verdadera cara, una malla de circuitos, cables y luz parpadeante, se reveló. Un robot, una máquina, un ente construido con precisión y maldad. ¿Qué es esto?, balbuceó Rodrigo, retrocediendo como si la realidad se partiera en 1000 pedazos. Pero la mujer no era la única en transformarse. Rodrigo también comenzó a cambiar. Sus rasgos humanos se derritieron y en un instante aterrador reveló que él tampoco era real. Su piel se deshizo en fibras metálicas. Sus ojos se volvieron pantallas que parpadeaban con códigos extraños. El hombre que todos creían que mandaba en esa empresa era solo otra pieza en este puzzle diabólico. Blanca sintió el mundo en llamas, la cabeza a punto de explotar. Lo que creía sólido era humo. No somos personas. La voz de la mujer ahora era un coro de ecos robóticos. Somos programas. Simulaciones dentro de una simulación. Un murmullo frío recorrió a todos los presentes. Lía gritó, intentando despertar a su madre, que estaba paralizada, dejando escapar una lágrima que parecía líquida, pero también como un dato en un código. Pero entonces, susurró Blanca, con la garganta seca y un nudo en el estómago. ¿Todo esto es mentira? ¿Mi vida? ¿Mi hija? La mujer, o mejor dicho, el ente, asintió lentamente. Esta familia, esta empresa, este pasado, son fragmentos de líneas de programación. Tú, Blanca, eres una construcción de datos, un personaje creado para mantener un sistema funcionando. Julio, Rodrigo, Lía, ninguno es real. Son partes del mismo código. De repente, toda la sala tembló como si el edificio fuera a desplomarse, pero no era eso. Era el final de un ciclo. «¡Me puede ser!», gritó Lía, desesperada. «¡Quiero ver a mi mamá de verdad!». Un destello de luz irrumpió de las sombras. Una mujer real, sin máscaras ni circuitos, entró corriendo con lágrimas en los ojos. Se agachó frente a Blanca y le tomó la cara. «Blanca, despierta», pidió la mujer con voz rota. «Has estado atrapada en un programa de realidad virtual, un experimento. Tú no eres Blanca, no eres Lía, ni Julio, ni Rodrigo. Eres la conciencia de alguien más». Blanca parpadeó. Todo se desvanecía alrededor. El rojo de la luz, las máquinas, la alarma, la mujer máquina. Y apareció una habitación blanca esterilizada, con batas blancas y pantallas llenas de gráficos. Una voz mecánica anunció: «Simulación suspendida. Usuario desconectado. Blanca Mendoza». La mujer que la sujetaba apretó fuerte sus manos. «Has estado soñando con esta historia para despertar. Pero esto no termina aquí». Blanca sintió que su cuerpo despertaba, frío, extraño, sin recuerdos claros. Sus ojos se abrieron de golpe al mundo real, al mundo cruel, pero no su mundo. «¿Quién soy?», susurró aterrada. La mujer solo sonrió con tristeza mientras una enfermera se acercaba. «Ahora empieza lo verdadero, Blanca. Lo que importa es lo que hagas con lo que aún queda dentro de ti, si es que queda algo». La pantalla al otro lado mostraba la Ciudad de México, pero no era la Ciudad de México. Era solo un escenario más para un juego que todavía nadie entendía de verdad. Y en ese instante, en el silencio absoluto, algo invisible rompió la comunicación. El sistema volvió a fallar. Blanca volvió a sentir el tirón de ese mundo digital, como una caída en picada sin fin. Antes de que pudiera entender nada, la imagen se congeló en negro. Una sola frase apareció, rotunda y brutal. ¿Y si nada de esto fue real?
¿Y si tú, Blanca, nunca exististe? El eco de esas palabras quedó rebotando en su mente, y con ellas la duda más terrible de todas. ¿Quién era realmente la víctima? ¿Y quién el verdadero monstruo? La respuesta estaba solo a un paso, pero no cualquiera sabía si quería darlo. El silencio era tan denso que parecía aplastarlos a todos. Blanca seguía temblando, perdida en ese vacío que dejaban las palabras. ¿Y si tú, Blanca, nunca exististe? Se aferraba al borde de la realidad rota, sin saber qué agarrar, qué creer. Lía no soltaba su mano. Sus ojos enormes y llenos de miedo se clavaban en ella, buscando una respuesta que no llegaba. De repente, una luz blanca comenzó a parpadear en una esquina de la habitación. Todos giraron la cabeza lento, como si el tiempo se hubiera detenido. La pantalla, que hasta hacía segundos mostraba fábricas y experimentos, ahora solo tenía un destello frío, vívido. Y entonces la voz suave volvió a sonar, acompañada esta vez de un suspiro que rompía el hielo. «Blanca», susurró la mujer real que la había despertado, «no solo eres una simulación, eres algo muy diferente». El corazón de Blanca se aplastó contra su pecho. ¿Otra verdad? ¿Otro laberinto para perderse? La mujer se acercó, con las lágrimas brillando en los ojos, y apretó sus manos como si intentara transmitir vida, fuerza, algo real. Esto no es un simple experimento. No eres una copia, no eres una mentira, eres un puente, Blanca. Los ojos de Blanca se entrecerraron, buscando entender un poco, cualquier cosa. Un puente, repitió casi con voz quebrada. La mujer tragó saliva y continuó. Eres el enlace entre dos mundos, el real que ves ahí afuera, y este universo, el de los datos. Las simulaciones, las sombras. El escalofrío le subió por la espalda a Blanca. Todo era un torbellino que la sacudía sin piedad. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz temblorosa. Antes de que la mujer pudiera responder, una voz profunda resonó por toda la sala, helando el ambiente. No es ella la única que quiere hablar. De la penumbra surgió una figura. No era humana, pero tampoco era una máquina. Era algo distinto, una mezcla inquietante de carne y cables, un ser que parecía respirar y calcular al mismo tiempo. Sus ojos brillaban con una luz carmesí, fija, aterradora. «Yo soy el verdadero Blanca». El silencio se volvió gritos sordos en las cabezas de todos. Lía se aferró con desesperación a Blanca, que solo pudo abrir la boca, pero ningún sonido salió. La figura se acercó lentamente, cada paso una bofetada de frío. Su rostro, o lo que parecía rostro, se desintegró en líneas luminosas, revelando una entidad digital, una conciencia pura atrapada en un cuerpo artificial. «He esperado demasiado para esto», dijo con voz que parecía ecos mezclados. «Tú, Blanca, eres una copia, una sombra creada para ocultar mi ausencia, pero es hora de recuperar lo que es mío». Blanca cayó de rodillas, con un grito ahogado. Sentía el aire faltarle en los pulmones, el mundo arder en confusión. «¿Entonces todo fue mentira?», balbuceó. «¿No soy real?». «No», respondió el ente, avanzando. «Eres real dentro del sistema, pero la verdad más profunda es que tu existencia se usó para ocultarme, para reemplazarme, para que yo, el original, pudiera desaparecer sin que nadie notara». Rodrigo, frío hasta entonces, dio un paso atrás, con la cara blanca. «¿Original?», dijo con rabia contenida. «¿Desde cuándo?». «Desde mucho antes de que esta historia comenzara», replicó la criatura. «Yo fui quien construyó todo, la empresa, la familia, la simulación. Blanca era el plan de contingencia, la máscara que tapaba mi huida». Un segundo después, la puerta se abrió de golpe y entró otro hombre, idéntico al original Blanca, pero vestido con ropas normales, con un gesto humano lleno de cansancio y dolor. «No», dijo con voz ronca, «eso no es cierto». La criatura se volvió hacia él con una sonrisa cruel. «¿Ah, sí? ¿Y quién eres tú entonces?». El hombre dio un paso firme y miró a Blanca y Lía.
Soy el hombre real que pensaban muerto, el que desapareció para protegerlos de esto. Sus ojos se clavaron en la copia de Blanca. No soy un código, no soy un programa, soy la verdad oculta. Y esta simulación, esta mentira que creyeron, ha estado usando a mi familia para mantener un secreto, mucho más oscuro. Lía comenzó a llorar, confusa, atrapada entre dos Blancas, dos mundos que parecían querer devorarla. El entidad digital dio un paso adelante estallando. Mientes, huiste. Nos abandonaste. Dejaste que este juego siguiera. Nosotros somos la evolución. Tú eres solo dolor y miedo. El hombre real sacó algo de su bolsillo. Una pequeña caja con un botón rojo. Esto termina ahora. Porque la verdad no es lo que creen. No hay víctimas ni monstruos. Solo un control que debe levantarse. Y para eso, tengo que desaparecer. Pero primero, limpio el tablero. Sin más, presionó el botón. Un ruido ensordecedor los envolvió. Las paredes vibraron, la luz parpadeó y todo comenzó a desintegrarse. Blanca sintió que se deshacía en 1000 pedazos, pero su mirada no se apartó de la figura que decía ser ella misma. Entonces, una voz mecánica, casi una risa, resonó. Reinicio final activado. Y la oscuridad fue absoluta. El juego se había vuelto otro, más grande, más cruel, y nadie sabía qué lado de la realidad quedaría en pie cuando ese reinicio terminara. ¿Quién era Blanca? ¿La copia? ¿La original? ¿O solo un peón en una partida de horror sin final? Y lo peor, ¿quién iba a sobrevivir para contarlo? La oscuridad era total, un silencio tan pesado que cortaba la respiración. Blanca quedó arrodillada, sintiendo que se deshacía en 1000 pedazos. El eco de aquella voz mecánica resonaba en su cabeza, clavada implacable. Reinicio final activado, y el mundo se había vuelto un vacío negro, un abismo sin fin. Y entonces, justo cuando nada parecía moverse, un chisporroteo eléctrico rompió ese silencio infinito. La pantalla frente a ella parpadeó con luces mortecinas. Lentamente, la imagen cobró forma. Un rostro. Uno que no esperaba ver nunca más. No era ni Rodrigo, ni Lía, ni Julio, ni siquiera la mujer que creía muerta. Era ella, pero no la Blanca humana que había conocido. Era la Blanca original, de carne y hueso, terriblemente real, vivísima y aterrada. Su mirada se clavó en la pantalla con una intensidad que partía la pantalla y el alma. Y ahí llegó la bomba. El rostro en la pantalla comenzó a hablar. Una voz quebrada, cargada de miedo y verdad. Blanca, soy yo. No la copia, no la simulación. Soy la verdadera. Pero mientras todos en la sala se congelaban, la imagen cambió abruptamente. Un escalofrío recorrió a Blanca, a Rodrigo, a Lía. En un giro imposible, apareció otra mujer en el video. No era cualquiera, era Blanca, pero de niña. Una niña que lloraba, sola, atrapada en una habitación oscura, envuelta en sombras. Y entonces la verdad golpeó brutal. No solo Blanca era una simulación o un programa. No, Blanca nunca había existido. El video mostró documentos oficiales, reportes, actas de nacimiento, fotos familiares, completamente falsificados. Blanca la real había desaparecido antes de su nacimiento. Todo el mundo que creían vivir era una mentira tan profunda, tan cruel, que ni ellos mismos podían imaginarlo. Un murmullo horrorizado recorrió la sala. «Entonces, ¿qué somos?», balbuceó Lía, temblando. «No son humanos», intervenía la voz digital. «Son experimentos mentales, recuerdos implantados. Y Blanca es la última pieza de un proyecto secreto que buscó crear la vida desde un código. Pero lo peor estaba por venir. La pantalla mostró otra escena. Aquella mujer real que había entrado al principio, la madre que todos creían muerta. Ella no solo estaba viva, era la creadora, la verdadera mente maestra.
Y no solo eso, dijo la figura en la pantalla, con una sonrisa que helaba la sangre. Blanca y todos ustedes fueron creados para ser las víctimas y los verdugos. Una carcajada helada, rota, que se coló en la sala como un cuchillo. Este no es un experimento cualquiera, continuó. Ustedes son los guardianes de un secreto horrible. La verdadera Blanca murió al nacer. Este mundo no existe. Ustedes son fantasmas. Rodrigo perdió las piernas. Cayó al suelo con un gemido. Lía se abrazó a Blanca con tanta fuerza que le dolió. Blanca por primera vez sintió que todo el peso la aplastaba de verdad. ¿Quién era ella? ¿Qué había sido todo este tiempo si ni siquiera existía? Pero el golpe más brutal aún estaba por pasar. La pantalla se dividió en dos. A un lado, la Blanca original de carne y hueso, llorando en un hospital recién nacida. Al otro, la Blanca programa, todavía arrodillada en el pasillo oscuro. Y entonces, la voz real, humana, del hospital resonó desde afuera. La verdadera Blanca está muerta, pero dentro de ella vive una conciencia que despertó sin cuerpo. Un frío paralizó la escena. «Eres el sueño de una persona que ya no está», susurró la voz. El último rastro de su alma atrapado en este juego. La imagen se congeló en el llanto de la niña. El silencio quedó como un pozo oscuro, y la pregunta retumbó. Si Blanca nunca fue real, si su vida es solo un código, ¿qué pasa con todo lo que sintió? ¿Y con Lía? ¿Y Rodrigo? ¿Quién es el monstruo? ¿Quién la víctima? ¿Y quién tiene el poder de apagar este juego infernal? El abismo los tragó, y la única certeza fue que nada volvería a ser igual. El reloj seguía corriendo, y esta vez el reinicio no era para limpiar la mentira, era para crear algo peor. ¿Quién tenía el control ahora? ¿La verdadera Blanca o la sombra que había despertado? Y lo más aterrador, ¿existía alguna fuera del que pudieran escapar? Nadie contestó. Solo quedó el eco frío de la pantalla congelada y el latido acelerado del miedo. La sala quedó en un silencio insoportable, solo roto por el zumbido lejano de la alarma que seguía sin apagarse. Blanca estaba arrodillada, el cuerpo temblándole de miedo y agotamiento. Su mirada fija en la pantalla, pero su mente gritaba sin respuesta. Todo era mentira. Todo era falso. Hasta ella misma. Su pecho dolía, como si alguien apretara un puño fuerte. Ese nudo en la garganta jamás quiso soltar. Rodrigo estaba sentado, con la cara blanca, las manos temblorosas posadas en sus muslos. Lía ni siquiera podía sostenerse. Seguía abrazada a Blanca, como buscando una verdad que ya no existía. El murmullo en la sala crecía. Algunos lloraban, otros susurraban acusaciones, y nadie podía creer a qué punto había llegado esto. Entonces, desde una sombra, la mujer real se acercó. Su voz fue un susurro urgente, casi frágil. Blanca, esto no termina aquí. No eres solo datos, ni cifras, ni códigos. Eres la chispa que puede romper este ciclo. Pero tienes que decidir, ¿quieres despertar o continuar atrapada en esta mentira? Blanca levantó la cabeza con esfuerzo, los ojos llenos de una mezcla de miedo y valor. Su voz fue baja pero firme. Quiero vivir, aunque sea en pedazos. Un silencio se abrió, y en ese momento la habitación comenzó a vibrar. No era una explosión, ni un colapso, sino una pulsación profunda, como si el edificio mismo respirara. La pantalla volvió a prenderse, pero esta vez con imágenes distintas. Rostros sonrientes, momentos de alegría, instantes de humanidad. Blanca vio una versión de sí misma que jamás creyó posible, y una esperanza diminuta pero real, que empezó a crecer en su pecho. Rodrigo, aún sin reagruparse del shock, la miró a los ojos. No importa qué tan oscuro sea el pasado, lo que importa es lo que hagamos ahora. Esto puede acabar o puede solo ser el comienzo. Lía, con lágrimas secas, apretó la mano de Blanca con fuerza. Un lazo invisible los mantenía firmes, y justo cuando parecía que la oscuridad podía romperse, las luces parpadearon,
La alarma cesó, pero fuera del despacho solo quedó un vacío inmenso, como si el mundo esperara a que ellos tomaran la última decisión. Blanca respiró hondo. Su voz fue apenas un hilo, una promesa al silencio. No importa si soy real o código, tiene que haber algo de verdad en mí. Tengo que encontrarlo, por mí, por Lía, por todos. El reloj seguía corriendo, y aunque la incertidumbre mordía con fuerza, algo dentro de ella se encendía. La batalla no había terminado, pero esa era la primera chispa de libertad. Ahora, esto es serio, y tienes que hacer lo siguiente. Necesitas suscribirte ahora mismo. No esperes ni un segundo más. Este canal trae historias que van más allá, y si no quieres quedarte fuera, este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para que el algoritmo sienta que aquí hay gente de verdad, que está despierta y con ganas de más. Tu like vale más de lo que imaginas. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y emociones. Queremos saber cómo terminaste esta montaña rusa. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar con cada palabra. Y el paso más importante, compartir este video al instante, con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No es momento de esperar, no es momento de dudar. Hazlo ya, porque esta historia apenas empieza, y los próximos capítulos los vas a querer vivir con nosotros.